próximo tema del programa de esta noche. Para hablar del mismo, para analizarlo, me acompaña Pedro Roy, analista político, investigador de UM, la Universidad de Miami. Pedro, encantado. Gracias de estar contigo. Y también vamos vía Skype, vamos a Tampa, precisamente. Ahí está Manuela Ball, de Gaceta de Tampa, de la Gaceta de Tampa, y le damos también las buenas noches. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Félix. Quisiera comenzar con usted, Manuela. ¿Qué lectura le da a este deseo, vamos a ponerlo de esa forma, de autoridades, de funcionarios, de empresarios de la zona que están trabajando, haciendo ese cabildeo desde ahora para que Tampa se convierta en el futuro en el principal centro sociocomercial de Cuba? Por supuesto, Félix. Líderes comunitarios, políticos y el gremio empresarial está muy alerta y se está preparando para la posible apertura comercial que se generaría con Cuba. Y por ende está alistando su maquinaria para preparar todo el terreno, el suelo, en el cual se convertiría Cuba una vez que se termine el bloqueo y exista la posibilidad de libre tránsito de personas, bienes y servicios. Ahora, eso no es nada nuevo, eso se viene hablando de ese tema desde hace años. Correcto, correcto. Digamos que todo esto germina en el año 2002, ¿no? Ya desde ese año el alcalde Dick Greco comenzó esa incipiente promoción de la ciudad de Tampa como socio económico de Cuba. En ese momento había una delegación de 19 personas y eso se va, digamos, gestando hasta que hace poco, en mayo, una delegación de 38 personas visita a Cuba para, digamos, ir entibiando el acercamiento comercial y abriendo el diálogo entre Tampa y Cuba. Entonces sí, se viene generando desde hace ya unos 11 años por lo menos. Pedro, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo creo que la Florida eventualmente, no solo Tampa, Miami, Fort Lauderdale, va a llegar a ser el socio principal de Cuba. Pero las condiciones para ser socios comerciales un tema geográfico además elemental. Exacto, no existen, porque Cuba es un país muy pobre, un país que no tiene un poder, los cubanos no tienen poder adquisitivo, es un mercado muy pobre. Un cubano promedio gana en dólares al mes el equivalente a $18. De manera que, ¿qué puede vender en este momento la Florida, Tampa? ¿Qué puede vender en Cuba? Cuando el promedio, la mayoría de los cubanos ganan menos de $20 mensuales, cuando un retirado gana al mes $6. Estamos hablando de una economía miserable. Entonces, es un sueño, tal vez loable, que quieran y planeen hacer negocios. Pero igual que están desde el 2002 tratando de encontrar ese mercado no existe en Cuba. Sí, Manuela, estabas escuchando lo que decía Pedro, con esos números, esas estadísticas que él acaba de darnos, ¿se parece que esto es una pérdida de tiempo, de dinero? De hecho, no. Yo siento que el fin del bloqueo, la apertura comercial va a generar muchos beneficios. Progreso, va a generar crecimiento económico para Tampa y van a haber beneficios mutuos. ¿Cuáles? Para los cubanos va a haber un mayor bienestar, tanto económico como el factor humano, y para Tampa va a haber un mayor crecimiento económico en la industria del turismo como tal. El turismo internacional se va a incrementar muchísimo mediante los vuelos, mediante la industria de cruceros en Tampa, en el ámbito portuario se incrementarían las exportaciones significativamente, tanto de hortalizas, de frutas frescas, incluso la necesidad que tiene Cuba, porque como la infraestructura en este momento no es digamos, la más idónea, pero se puede, Tampa podría incluso proveer almacenes provisionales que se van a beneficiar otros sectores. Entonces yo creo que aquí va a haber un beneficio mutuo, económico, humano, un progreso y darle fin a una situación que
que todos nos podríamos beneficiar. Pedro. Mira, tenemos que entender que cualquier negocio que se haga un empresario de la Florida, ya sea de Tampa o de Miami o de Fort Lauderdale, sería con el gobierno cubano. El gobierno cubano es dueño de las empresas y en realidad el 65% de las empresas y sobre todo en la industria turística está controlada por los militares a través de una organización que se llama GAESA. Ellos controlan más del 65% de la industria del comercio en Cuba. Al mismo tiempo, hay un problema grave, injusticia tremenda con los empleados. Porque, por ejemplo, en la industria turística, el inversionista no puede ir directamente a contratar a los empleados del negocio que vaya a montar en Cuba. Tiene que ir a través de una empresa del gobierno que cobra, por ejemplo, a un cocinero en un hotel, te dicen cuál es el promedio de pago a un cocinero en el Caribe, $400. Ellos cobran, esta empresa del Estado cubano, cobra los $400 por el cocinero y le da al cocinero el 10% de lo que cobra, $40. De manera que para el cubano la ganancia es muy marginal. Sí, yo creo, Manuel, en cierta forma lo que está planteando Pedro Roy es que en este caso el fin no justifica los medios, ¿no? Sí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Félix. Mira, yo siento que nosotros pensamos aquí en Tampa y por eso es este hincapié y por eso este interés de los gremios del sector empresarial, político, etcétera, que sí va a haber un beneficio, tanto para unos como para otros. Por ejemplo, en Tampa inmediatamente se podrían abrir alrededor de 5.000 puestos laborales. Cierto que se deben dar ciertas condiciones en Cuba para que los inversionistas extranjeros consideren hacer ¿Qué tipo de condiciones? ¿Cuáles serían esas condiciones? Bueno, se está gestando de una vez. O sea, el gobierno cubano ha empezado muy paulatinamente un proceso de descentralización. Paulatinamente, pero lo ha empezado. ¿Y eso qué es? Eso es un suelo fértil para los inversionistas. Entonces, si bien, como dice el señor Pedro, hay ciertas cosas que deben digamos, regularse, yo creo que hay una disposición del gobierno cubano y hay una gran disposición aquí de nuestra ciudad de buscar la forma de poder generar más empleo en un lugar y en el otro. Sí, Manuela, si me permites, quiero compartir contigo también con Pedro Roy unas declaraciones hechas por Raúl Castro y están en el contexto un poco de lo que estamos hablando. Se refiere a la pérdida de los valores morales del cubano, del ciudadano de a pie. Dice que es un pueblo muy instruido, según él, pero que ha perdido totalmente lo que es la disciplina y el orden. Ahí están las declaraciones. Hemos percibido con dolor a lo largo de los más de 20 años de periodo especial el acrecentado deterioro de valores morales y cívicos. Eso que estábamos escuchando es un poco ese trabajador que estaba mencionando anteriormente, que es utilizado, ya sea con negocios con Tampa o con cualquier otro país. ¿Querías comentar algo? ¿O regreso con Pedro? Bueno, pese a esas declaraciones, yo creo que tal vez parte de esa, digamos, desazón que puede sentir un cubano es parte de toda la desidia y todas las vicisitudes por las cuales ha atravesado durante estos últimos 50 y pico de años la nación cubana. Pero yo siento que nuestros hermanos cubanos yo creo que van a estar en la mejor disposición siempre y cuando se ve el progreso y el posterior, digamos, beneficio en general para ambos, pues tanto para Cuba como para aquí Estados Unidos. Pedro. Yo solamente quería comentar, Manuela, un elemento que los inversionistas tienen que tener en cuenta y es quién va a pagarle su inversión a los inversionistas. ¿Quién?
El gobierno cubano no tiene créditos. El gobierno cubano debe miles de millones de dólares alrededor del mundo. Yo creo que sería altamente peligroso invertir en un país que no tiene consumidores, o sea, que tiene los consumidores ganan muy poco, un país que no tiene crédito y un país que no paga las cuentas que debe. Al mismo tiempo coincido que hay un momento en el futuro que Cuba y Florida van a ser Pedro, socios comerciales. Tengo que irme, no me queda mucho más tiempo, pero quería también tocar ese tema, quería saber legalmente si tienes la respuesta. El hacer este tipo de acuerdos, aunque sea para el futuro, ¿van en contra de la ley Helms-Burton y de una serie de restricciones que hay con Cuba? En este momento, te digo, Estados Unidos admite y es legal vender alimentos a Cuba, vender medicinas a Cuba. O sea, en este momento, desde Tampa o Miami se puede hacer y se hace, pero hay otros renglones que están prohibidos. Muchísimas gracias, Pedro Roy, por haber estado con nosotros Gracias. aquí en el programa. También Manuela Vale, ella es editora en español de La Gaceta de Tampa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy valiosa tu opinión, claro que sí. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hacer contacto con nuestra reportera, con Adriana Navarro. Ella está en las fiestas de San Fermín en Pamplona y tiene imágenes que usted no se puede perder. Volvemos.